Buenas tardes, continuamos nuestro curso online sobre Raymond Panikkar, vida, obra y pensamiento de Raymond Panikkar. Los que veis esto en diferido a través del canal de YouTube, pues recordáis que estamos en el segundo año de este curso y que está dedicado al pensamiento, y hoy iniciamos la cuarta sesión, que es central. Pues ya enseguida caeréis en por qué, y lo digo en el título: la intuición cosmoteándrica, la mayor creación de Raymond Panikkar. Es decir, casi como si todo el pensamiento de Panikkar confluye en su intuición cosmoteándrica, que es, digamos, la expresión de su teología de lo que es lo que él llama también Trinidad radical, y que parte desde la perspectiva de la Advaita, de la no dualidad. Empezamos con una frase suya magnífica. La intuición cosmoteándrica es la intuición totalmente integrada del tejido sin costuras de la realidad entera, el conocimiento indiviso de la totalidad. Lo que cuenta es la materia tanto como el espíritu, el bien tanto como el mal, la ciencia tanto como el misticismo, el alma tanto como el cuerpo. Bueno, esta frase no es de el libro que trata específicamente de la intuición cosmoteándrica, que es este libro publicado por Trota, pues ya en el año, Dios mío, en el año 99. Entonces, sino que esta frase está cogida para mí, uno de los libros más hermosos de Panikkar. Yo fui el primero que leí, La Nueva Inocencia, que es un libro que recoge artículos de él publicados de distintas revistas en todo el mundo. Por tanto, esto dio a conocer a Panikkar en español. Es una selección hecha por él, tiene una unidad, y ahí tiene un trabajo que se llama La intuición cosmoteántrica, que es un resumen magnífico por el que os invito a entrar en este tema. Otra frase de Raymond Panikkar, esta es del libro La Trinidad. Los enseño porque estos libros los utilizaré hoy. Dice Raymond: no hay tres realidades, Dios, el hombre y el mundo, pero tampoco hay una, o Dios, u hombre, o mundo. La realidad es cosmoteántrica. Es nuestra forma de mirar lo que hace que la realidad nos aparezca a veces bajo un aspecto y a veces bajo otro. Dios, hombre y mundo están, por así decirlo, en una íntima y constitutiva colaboración para construir la realidad, para hacer avanzar la historia, para continuar la creación. Los que habéis leído algo a Raymond Panikkar, veis que esta concepción relacional de la realidad, que es la que a mí me ha fascinado y es el fundamento, pues, de uno de mis últimos libros, hacia una ecoteología, es que toda la realidad es relacional, y él llega a esto desde el concepto para mí más genial que ha creado el pensamiento a lo largo de la historia. Y es un concepto hindú, el concepto de Advaita, o no dualidad. La no dualidad que se opone tanto al monismo como al dualismo. Por eso hablaremos en primer lugar de la Advaita y también un poco de la Trinidad radical, hasta llegar a concluir con la perspectiva cosmoteándica, que veréis cómo todo va perfectamente encajado. Entonces dice: Te quedaste silenciado, Victorino. No te escuchamos lo último. Confirmo que yo tampoco lo escucho. Sí, está silenciado. Dar el audio. Ajá. Ahora sí me escucháis, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahora Sí. sí. Claro. Es que vi que no sé por qué había apagado el audio. Bueno, entonces decía que vamos a hablar, antes de hablar de la perspectiva cosmoteándrica, vamos a hablar de la no dualidad, que es el concepto hindú del que parte Raymond para elaborar todo este pensamiento suyo relacional, que se expresa con la intuición cosmoteántrica. Entonces dice el Bhagavad Gita, ya sabéis que uno de los libros más hermosos y más importantes
de la historia del hinduismo, dice: quien reconoce la unidad universal del ser ve con imparcialidad la misma esencia de todos los seres. Fijaros, esta es la no dualidad. Si no hubiera diferencias, caeríamos en el monismo. Si las diferencias fueran insalvables, la diferencia entre materia y espíritu, la trascendencia, la inmanencia, estaríamos en el dualismo. Pues dice Raymond Panikkar en la Trinidad: el mensaje central de las Upanishads, ya sabéis, las Upanishads, la tradición, la base de toda la tradición hindú, de pensamiento, de teología, etc. El mensaje central de las Upanishads, interpretado en su plenitud, en sus plenior, no es ni el monismo, ni el dualismo, ni el teísmo, que en algunas de ellas se evidencia, sino el Advaita, es decir, el carácter no dual de lo real, la imposibilidad de añadir a Dios el mundo, o viceversa, la imposibilidad de colocar en demanda, como integrantes de un par, a Dios y el mundo. Para los Upanishads, el absoluto no es sólo trascendente, sino trascendente e inmanente a la vez todo. En realidad, con esta frase quitada del comienzo de su libro de la Trinidad, que es un libro tan pequeño como fundamental y riquísimo, pues es pequeño porque no le ha puesto notas, que yo para mí creo que fue un error, se lo comenté a Raymond en alguna ocasión, porque tiene tantas citas, tantas referencias de toda una riqueza bibliográfica que a la mayoría en Occidente nos cuesta mucho trabajo acceder, pero ahí es donde expresa él lo que para él es la experiencia trinitaria, que es la base del Advaita. Entonces, el concepto hindú expresado en el término sánscrito Advaita es la doctrina de la adualidad de todos los seres que conforman la realidad. Es decir, Advaita es lo contrario de Dvaita. Dvaita es dos y Advaita significa no dos. Entonces, todo está unido, todo está relacionado dentro de su diferencia, incluido el mundo, los humanos y el mismo Dios. La trascendencia de Dios no es que Dios esté allá lejos, completamente apartado del mundo, todo eso que se ha cansado de elaborar la teología católica durante tiempo y lo que ha hecho muchas veces es que nos ha puesto a Dios tan lejos que los cristianos necesitan de los santos o de la Virgen María, que está más cerca, y en otras religiones necesitan, pues en el hinduismo, los distintos avatares. No, no, no. Dios está profundamente metido en la realidad, forma parte de la realidad. Entonces, el Advaita es un estado integral que abarca todos los ámbitos de la existencia, en que la conciencia individual está separada, aunque se siente y se sabe, formando parte de la realidad última que incluye el resto de los humanos, del cosmos y de Dios. Yo soy yo, pero ese yo no tiene realidad, no tiene entidad sin esta amplia realidad de la que formo parte. Decía Simone Weil, yo creo que una de las personas occidentales que mejor entendió esto y posiblemente no sabía de hinduismo. Decía Simone Weil: qui dit je ment. Quien dice yo miente. Yo no es un ente separado. Eso es la pretensión del individualismo contemporáneo. Yo no soy yo sin el otro, sin la naturaleza, sin el cosmos, sin Dios. Soy nada. Sin ellos no soy nada, ¿no? Bien. Entonces la no dualidad implica una experiencia unificada entre cuerpo, mente y espíritu, entre el yo y los demás, entre el yo y el mundo, entre el yo y Dios. Es la experiencia de quien conoce la unidad universal del ser sin dejar de ver los seres. Una piedra y yo somos uno, pero una piedra es una piedra y yo soy yo. Esta piedra es esta piedra y no es la otra piedra. Una piedra y un árbol forman parte de la realidad única, están íntimamente relacionados, están conformados incluso de los mismos elementos químicos, pero un árbol es un árbol y una piedra es una piedra, ¿no?
Entonces la no dualidad implica vivir unificadamente, no de manera extendida. Advaita significa que la realidad es una, que no está dividida, extendida, aunque esté conformada por dimensiones diferentes. El ser humano existe íntimamente vinculado a los otros seres no humanos, animados e inanimados, y lo mismo la divinidad, aunque no sea lo mismo. A veces parece, yo cuando hablo de la Advaita, parece un juego de palabras, y de hecho Raymond recuerdo que repetía que Advaita, no dualidad, es más una experiencia mística que un concepto. Conceptualmente es incluso más difícil de entender para un lego que el gato de Radinger, ¿no? Y yo recuerdo a un profesor mío, un gran teólogo, un gran filósofo, un hombre muy inteligente que decía que eso del gato de Radinger era una tomadura de pelo, porque el gato o está o no está, pero no puede estar y no estar. Yo le digo, Andrés, oye, que le dieron el Nobel a Heisenberg y luego a Radinger por esos principios, así que no. Bien. Entonces, el dualismo o dualidad es la experiencia contraria al dualismo, en el que la realidad se ve constituida por la manifestación perceptiva de las cosas separadas, sujeto, objeto, materia y espíritu, Dios, la materia, el cosmos, el ser humano. El dualismo típico del pensamiento occidental, es no ver la realidad tal como es, y es una, es pura relacionalidad. Toda la realidad es pura relacionalidad. Todo lo que existe está en relación, más que está en relación. Dios mismo es relación. Y cuando yo digo esta frase tan llamativa, recuerdo a Santo Tomás que decía, Deus est relatio, Santo Tomás de Aquino, que estaba absolutamente marcado por el dualismo occidental y particularmente por el dualismo aristotélico, ¿no? Entonces, el dualismo es no ver la realidad tal como es, y cómo es una pura realidad, no ver la integración que hay de toda la realidad y el ego yo encerrado en el individuo. Entonces, la dualidad dice que la verdadera condición o naturaleza de la realidad es adual. Las dicotomías radicales son irreales o conveniencias imprecisas. Es una ilusión de la mente. La dualidad está creada por la mente, no es lo que es. Entonces la doctrina oriental de la Advaita no parece, y esto es muy interesante, ¿no? No parece estar tan lejos de la concepción física actual que dice que toda la realidad es relación. E incluso la realidad material son paquetes de ondas, pura relacionalidad, ¿no? El comienzo de la experiencia de no dualidad es el conocimiento, ver que aunque el mundo entero se muestra por el esquema dual sujeto-objeto, la realidad verdadera no es la separación, individualidad independiente, sino la relación. El observador y el objeto de observación son una misma cosa y por eso se condicionan. Ya sabéis lo que habéis leído algo de cuántica, lo del gato de Radinger, es decir, mi perspectiva condiciona siempre la realidad. El ver condiciona lo que es, ¿no? Lo veis en ese dibujo sencillo que encontré en internet. El observador no está separado del objeto observado. Cuando observa, ya está transformando, cambiando la realidad. Entonces, dice Raymond Panikkar en un libro precioso que tengo ahí la portada, L'amore fonte originaria del universo, ¿no? Se publicó en alemán y salió hace unos años en italiano. Es un librito que si no os cuesta leer italiano, os invito a conseguirlo. Es una maravilla. Es un libro que hacen conjuntamente Raymond Panikkar con Hans-Peter Dürr, que era, por lo menos en su tiempo, en la actualidad no lo es, el director del Instituto Max Planck de Múnich. Me imagino que ya no, porque ya esto ya hace muchos años, ¿no? Dice Raymond, todo está ligado conjuntamente de un modo invisible. La realidad es un todo que tiene una forma inmaterial, mejor, un uno, aún mejor, una no dualidad advaita que incluye todo, también a mí, el observador, yo mismo que ahora estoy diciendo esto. Y fijaros en el título de ese libro, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la realidad que une
estos distintos elementos de la realidad. Esta realidad que es una, pero no es única, es plural, no dualmente, ¿no? ¿Cuál es lo que une y lo que configura la relacionalidad de la realidad? El amor. Y en esto, en este libro, coinciden Raymond Panikkar, no solo filósofos y científicos, sino teólogo, y Hans-Peter Dirr, que es un científico y que no es una persona, digamos, religiosa, evidentemente espiritual, pero que no es una persona religiosa de tal o cual religión, que vive su particularidad, particular espiritualidad y por eso es capaz de ver la profundidad de la realidad, ¿no? Entonces, la filosofía Advaita habla de que cada ser está unido a la totalidad de los seres existentes, hasta el punto de que no puede hablarse de simple relación entre los distintos seres, sino de unidad total. Esa es la experiencia Advaita, que después comentaré un poco cómo la vive un Advaitín, ¿no? Pero unidad adual, pues de lo contrario se caería en el monismo, ¿no? No hay una distinción fundamental entre mente y materia y hay una unión entre el sujeto que percibe y lo percibido. Para el Advaitín es la persona que ha llegado a la experiencia del Advaita. Quien conoce no se diferencia de lo que conoce. Quien observa no se diferencia de lo observado. La falsa apariencia de ser múltiple se debe a la función mental de conceptualizar que consiste en definir, y para eso se necesita dividir en partes lo que no está dividido. Cuando la mente abandona el proceso de conceptualización, la realidad del ser uno se revela como un hecho puramente objetivo. Entonces, la verdad para el Advaita es llegar a descubrir yo soy Brahman. Por eso su mantra fundamental es Aham Brahmasmi, Aham Brahman, Ayam Atman Brahman. Yo, el Atman, mi esencia, es Brahman, el absoluto. O como decía Al-Halal, pues por las calles de Mahoma antes de que lo prendieran y lo condenaran a muerte, yo soy Alá. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Qué barbaridad! ¡Qué blasfemia! Sí, decía el maestro Eckhart, Dios y yo somos uno. Y eso no lo decía por orgullo, sino con suma humildad. Mi realidad más profunda no es un yo separado, sino mi realidad más profunda es la realidad divina, Dios que está en mí. Ayam, Atman, Brahman. Las 4 grandes sentencias de la doctrina Advaita son estas que las tenéis ahí en sánscrito y en español. Prañanam Brahman. Brahman es pura conciencia. Tal es la realidad profunda de Dios. Brahman es pura conciencia. O en hebreo, Yahvé. Yo soy el que soy. Tatu Anasi, tú eres eso, él. Esta segunda es quizás la que más se utiliza en los escritos hindúes cuando hablan de la no dualidad. Tú eres eso, él. Es la experiencia del Advaitín. Aham Brahman, yo soy Brahman, lo escuchamos antes, Ayam, Atman, Brahman. Atman, yo, es Brahman. Mi realidad más profunda es. Y cuando yo experimento que mi realidad más profunda es Brahman, lo que los cristianos llamamos Dios, esta es la experiencia Advaita. Entonces, el concepto de Advaita es fundamental en el pensamiento de Raymond Panikkar en consonancia con otro concepto suyo, del que ya hablamos aquí, el principio de ontonomía. Francis de Sá, un jesuita indio, un gran panicariano, he tenido la suerte de conocerlo en encuentros internacionales, panicariano, es un encanto, era muy amigo también de Raymond Panikkar, dice, Advaita y ontonomía son las 2 caras de una misma moneda. Fijaros que el concepto de autonomía lo elabora Raymond Panikkar cuando hizo su tesis, ¿no? Entonces, por eso, para Panikkar, la concepción de la divinidad y de lo sagrado, más claramente acorde con el cristianismo, es la de la Advaita. Yo, después de haber elaborado mi tesis sobre la Trinidad,
repito muchas veces con escándalo de algunos colegas, no se puede elaborar de verdad lo que es la Trinidad cristiana, sin el concepto de asma. Viene siendo ese debate que había entre Ranner y Moltmann. Sí, Moltmann dice que Dios son tres que se llevan muy bien. Otros bromeaban, tres en uno, uno en tres. Parece un juego, mira, no. Ya, no, 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 no. La realidad es única, pero es plural. Esa pura relacionalidad es precisamente lo que constituye cada una de las diferencias que, por tanto, en el fondo no son, ¿no? Entonces, por eso para Pánica la concepción de la divinidad y de lo sagrado, más claramente acorde con el cristianismo, es el Advaita. No hay nada que no sea sagrado. Yo soy sagrado, un árbol es sagrado, una piedra es sagrada, como experimentaban nuestros antepasados de la manera más normal, ¿no? Es decir, en Sudamérica la Pachamama era la realidad divina profundamente presente en la tierra es divina, es sagrada, ¿no? No hay nada que no sea sagrado, ni nada absolutamente sagrado separado del resto. Si Dios no está en conexión con el mundo, es imposible conectarse con él. Si Dios no está profundamente metido en la realidad, es imposible conectar, porque yo solo puedo conectar con Dios desde esto que soy, desde mi materia, desde mi cuerpo. Mi mente no se sostiene sin mi cuerpo, mi espíritu no se sostiene sin hasta que este cuerpo se acabe y el espíritu, que es más fuerte, seguirá viviendo y relacionándose con el absoluto, ¿no? Lo sagrado es un aspecto de todas las cosas por el mismo hecho de que las cosas son reales. Y en este sentido, la misma revelación no es revelación de lo sagrado por conferir realidad a lo sagrado, sino tan solo porque levanta el velo de lo que ya está ahí. Otro maestro mío, Andrés Torres Queiruga, tiene un magnífico tratado sobre la revelación, que está diciendo eso, la revelación no es algo caído del cielo, sino la revelación es sacar de dentro de mí, como una partera, el método socrático, sacar lo que Dios me está diciendo desde dentro de mí. No es algo que cae de fuera, sino algo que experimento. Y lo experimento porque está ahí, porque está dentro de mí, está fuera de mí, ¿no? Si no es una cosificación de la revelación, ¿no? Panikkar prefiere traducir Advaita por adualidad, no como se hace tradicionalmente hoy, no dualidad. Yo sigo utilizando no dualidad porque es pero siempre suelo utilizar indistintamente adualidad, que para Raymond expresa mejor lo que es el concepto. Entonces Jesús de Nazaret, el Cristo, vive en la no dualidad, porque se siente uno con el Padre y con el una imagen que no es habitual, pero a mí me encanta ver. Ya hay más, si buscáis en internet, veréis más dibujos de este estilo, ¿no? Jesús de Nazaret en posición de loto, experimentando esa unión no dual con el Padre, porque como dice el Evangelio de Juan, el Padre y yo somos uno. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, pero el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No son metáforas, no son no sé qué. Por eso yo no sé cómo pueden entender el mensaje cristiano los que niegan la Trinidad y sin embargo hay teólogos actuales que no saben qué hacer con la Trinidad, ¿no? Es uno con el Padre y con el mundo entero, por eso es pobre, manso y humilde de corazón, es puro. No necesita poseer, porque ya lo tiene todo, y por eso puede acoger a todos, caben todos en su inmenso corazón. Yo me pararía un momentito en esta imagen para seguir diciendo cómo la no dualidad casa perfectamente con el cristianismo. A pesar de esas desconfianzas del Vaticano frente a que un cristiano medite con métodos orientales, un cristiano se ve ayudado para su experiencia de Dios, del pensamiento y de la experiencia oriental. No hay ninguna dificultad.
es saber articular, pues como dice Ana María Luther, saber articular dos lenguajes, pero los lenguajes son los lenguajes. Lo que decimos de Dios no es más que un lenguaje. Dios es mucho más grande que lo que nosotros decimos de él. Desde luego supera todo lo que puede decir la teología cristiana y ninguna teología. Es más grande por eso. Porque si estuviera atado a esa teología, Dios sería un concepto, una cosa. Viendo imágenes como este Jesús que te mira fijamente como los iconos y que sin embargo está sintiendo, pues a mí me pacifican imágenes como esta, igual que suelo hacer mucha oración con un icono delante. Trinidad cristiana y Trinidad radical. Bien, entonces, en cuanto tenemos claro el concepto de Advaita y no dualidad, todo lo que vamos a decir a partir de ahora veréis que encaja perfectamente. Y sin embargo, sin el Advaita es muy difícil que encaje. Dice Raymond en su libro La Trinidad. La Trinidad es la culminación de una verdad que penetra todos los dominios del ser y la consciencia, y esta visión nos une a todos los hombres. La Trinidad es una de las visiones más profundas y más universales que el hombre puede tener de sí mismo y de Dios, de la creación y de lo creado. Por eso, la edición que yo tengo de la Trinidad, su subtítulo es Una experiencia humana primordial. En otras ediciones, en otras lenguas, en inglés, ha tenido títulos. Recordad lo que comenté el año pasado, seguir la obra de Panikkar a veces resulta complejo porque los mismos libros tienen títulos completamente distintos. Bueno, a mí ya me va a pasar lo mismo con este libro mío que va a salir en inglés, que es en castellano, se titulaba Hacia una ecoteología, y en inglés va a ser Thought and Ecospirituality, ¿no? O sea, pues, es que ecoteología y espiritualidad están íntimamente unidos, y este libro mío, que parte de la ciencia, acaba en la mística, y los místicos son los que mejor han entendido esto, ¿no? No hay más que Dios, un Dios que en cuanto yo absoluto tiene un tú eterno que es igual a Él y que es siempre un tú. Este tú es el Hijo, es el Cristo total que incluye cielos y tierra. Todos los seres participan de lo que son al ser uno con Él, con el Hijo. Todo cuanto existe, es decir, toda la realidad, no es más que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es de uno de los primeros libros de Raymond Panikkar, El Cristo desconocido del hinduismo, publicado en una editorial pues, que desapareció, por tanto, como no sea en Iberlibro, en librerías de viejo es muy difícil conseguir, El Cristo desconocido del hinduismo, que se publicó primero en italiano como Maya y Apocalipsis, ¿no? Es decir, misterio y revelación. Evidentemente este libro está recogido en las obras completas, ¿no? Esta íntima relación que establece él entre la Trinidad cristiana y lo que le llama la Trinidad radical. La Trinidad cristiana, Dios Padre, Hijo y Espíritu; la Trinidad radical, Dios, ser humano, cosmos. Bueno, Raymond no utilizaba el lenguaje inclusivo, yo es lo único que le corrijo a veces, y he tenido algún problema precisamente en la edición de la ópera Unia de Panikkar en español, que me encargó Herder algunos volúmenes. Le dije yo, hoy creo que habría que poner lenguaje inclusivo más que hombre, humanidad, ser humano, en fin. De hecho, bueno, Panikkar decía, bueno, es que yo lo utilizo en la concepción griega. Evidentemente, antropos es varón y mujer, pero aner, y de ahí la valentía cosmote ándrica, que a mí me gusta más llamar teantropocósmica, pues no es lo mismo aner, varón, o guiné, que mujer, que antropos, que es varón y hembra, ¿no? Entonces, la Trinidad, como decía, es un concepto fundamental de la teología de Raymond Panikkar, pero la Trinidad no es solo Padre, Hijo y Espíritu del cristianismo, sino Dios, hombre, mundo, la realidad como ser, consciencia, beatitud. Este concepto que él aprendió en la comunidad de Satchidananda, la comunidad formada por Jules Monchanen,
Henri Lezot, el monasterio Satchidananda o monasterio de la Trinidad. La Trinidad es sed, conciencia, beatitud. Fijaros, este concepto hindú, cómo se puede expresar mejor fuera del cristianismo la Trinidad. No la Trimurti, que es la Trinidad típica hindú, sino que la realidad divina es ser absoluto, consciencia, beatitud. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Dios, hombre, punto. Entonces, Panikkar, bueno, como decía, el monasterio de Satchidananda, monasterio de la Trinidad, fundado por Moshanen, y en el que tuvo ocasión de convivir, de compartir algún tiempo Raymond con los tres, con Moshanen poco tiempo porque murió pronto, pero sobre todo tuvo una gran amistad con Henri Lezot y después con Bede Griffith, que fue el que los sucedió a ambos en la presidencia, en la dirección de esto. Raymond cuando se vino para Oriente, cuando se vino para Occidente, perdón, cuando se vino primero como profesor a Norteamérica y luego ya se retiró en Tavertet, en Cataluña, pues siguió en contacto, iba algunas veces a la India, evidentemente fue perdiendo el contacto físico por las limitaciones de la edad, pero siguieron muy en contacto hasta la muerte de Griffith y luego la suya, ¿no? Entonces, Panikkar reflexiona sobre Dios como Trinidad cristiana. Primero, Trinidad cristiana. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que la tradición cristiana da al absoluto de otras tradiciones, Teos, Brahman, Tao, es a quien Jesús llamó Padre y Dios, enseñándonos que también nosotros debemos llamarlo Padre y Dios. Pero el Hijo es el que es y por tanto es Dios. Es decir, el concepto inexpresable e inescribible de Yahvé hebreo, tanto es el Padre como el Hijo, ¿no? El Hijo también es el que es. Es el que actúa, el que crea. Por eso podemos decir que todo fue hecho por Él y para Él. En Él todo existe. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es la palabra por la que la materia de la luz ve a la existencia. Dios crea por la palabra. Dios se comunica por la palabra. San Juan de la Cruz tenía una frase que me encanta y que la repito muchas veces. Dios ha dicho una sola palabra en el Hijo, a través del Hijo, y con ella nos lo ha dicho todo. Todo lo que nos tenía que decir fundamentalmente está en lo que Jesús ha expresado. Entonces, el Hijo es el que es, igual que el Padre es también el que es, pero sin olvidar que Dios es trinitario y Otuel. Panikkar nos dice que, hablando con rigor, no hay más Dios que el Padre, que es su Hijo por medio del Espíritu. Recordáis que constantemente Jesús estaba diciendo, esto que yo os digo, no lo entendéis ahora, pero cuando os llegue el Espíritu, que yo os enviaré, que el Padre os enviará, que Él llegará por sí mismo, entonces sí que lo comprenderéis, ¿no? No hay más Dios que el Padre, que es su Hijo por medio de su Espíritu, pero sin tres quiénes o qués de ninguna clase, que no tienen ninguna razón de ser por separado, ¿no? Y el Espíritu Santo, si el Padre es la fuente, Panikkar, que sabía mucho latín, lo expresaba con esta expresión latina, fons et origo totius divinitatis, y el Hijo, la corriente, el río que fluye de la fuente, el Espíritu es la meta final. El Espíritu es, por así decirlo, el océano ilimitado donde se completa, descansa y consuma el flujo de la vida divina. Dice en latín, plenitudo et pelagus totius divinitatis. Si leéis este libro de Panikkar, que está en el volumen, pues, tercero, estoy yo mirando ahora, sí, el de la Trinidad. Sí, el caso es que lo edité yo y ahora ya no me acuerdo qué volumen es. Sí, el volumen octavo. Ahí tenéis este libro. Es un libro para leer despacito, para volver, porque quizás es de los que tiene una teología más compleja de Panikkar, precisamente porque está intentando hablar de la Trinidad
utilizando por una parte la teología tradicional desde los concilios, pero al mismo tiempo trayéndola hasta hoy desde Oriente. En realidad, Jesús era un oriental. Lo que pasa es que lo occidentalizamos de tal manera a través del pensamiento griego que nos pareció que Jesús era occidental. O sea, normalmente no pensamos en Jesús como alguien de Oriente, y sin embargo era un oriental. Y muy posiblemente tuvo una profunda experiencia en el lejano oeste, en el lejano Oriente, en sus años desconocidos, ¿no? Muy posiblemente visitó la India, estuvo con los brahmanes, con los lamas. Hay un texto que habla de esto, que se cuenta la tradición un poco legendaria de que se encontró en un monasterio del Tíbet y donde habla de esto y realmente pues yo no tengo problema en aceptarlo, a pesar de aquí el problema siempre es verificar la autenticidad de esos documentos, pero el pensamiento que manifiesta Jesús en el Evangelio es un pensamiento claramente no dual. Y esto lo pudo aprender de la sabiduría de los brahmanes y de los lamas y del hinduismo y del budismo. ¿Por qué no? Digamos que esos conceptos son los que él personalmente experimentó. Evidentemente no necesitaba ir allí para saber esto, sino que él se experimentaba en unidad no dual con el Padre y con el Espíritu, ¿no? Pero, además de la Trinidad cristiana, Panikkar quiere ir más allá en su visión trinitaria y es lo que le llama Trinidad radical, que relaciona de manera unitaria toda la realidad Dios, hombre, mundo, rehuyendo caer tanto en el dualismo como en el monismo panteísta. En la realidad, todo lo que es están unidos, lo divino, lo humano y lo cósmico. Es toda la realidad la que tiene una estructura trinitaria en la que todo está íntimamente relacionado. No solo está en relación constitutiva Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino Dios hombre, Dios ser humano, cosmos, cielo, tierra, cosas, conceptos, palabras. La Trinidad radical significa, pues, que la Trinidad es la realidad. Toda la realidad es una relación trinitaria. Me fastidia. Y por eso en este libro que os digo, parto de la física cuántica y acabo hablando de la Trinidad y la experiencia mística de esos tres grandes místicos que han sido Francisco de Asís, Juan de la Cruz y Teilhard de Chardin. No hay tres cosas, ni tampoco una sola. Hay una radical relatividad, dice Panikkar, una interconexión irreductible entre la fuente de lo que es y su propio dinamismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo divino, lo humano y lo cósmico. Esta frase es de Iconos del Misterio, la experiencia de Dios, otro de los libros más hermosos de Raymond, en este caso sobre la experiencia de Dios, sobre la divinidad. Y además es que es muy pedagógico porque lo hace a través de afirmaciones que explica. Bien, entonces vamos a la segunda y última parte de hoy, que con todo lo que ya he ido metiendo correrá con fluidez, ¿no? La intuición cosmoteante. Entonces la Trinidad radical es el fruto de una experiencia teantropocósmica o cosmoteante. A mí me gusta mucho más la primera palabra. Raymond decía, sí, expresa mejor, pero es que es cacofónica, y es cierto, cosmoteándrica suena el sonido, y Raymond, que era muy cuidadoso, no solo con las palabras escritas, sino con el sonido, ¿no? Le encantaba la música, ¿no? No hay tres realidades, Dios, el hombre y el mundo, pero tampoco hay una sola, o Dios, o el hombre, o el mundo. La realidad es cosmoteándrica. Como dice en la Trinidad, la integración de la aventura trinitaria de toda la realidad no mengua ni la trascendencia divina ni la diferencia entre Dios y el mundo, de manera a como la unidad trinitaria no elimina la diferencia entre las personas divinas. Eso que expresaron en la escolástica de las procesiones trinitarias, que yo recuerdo cuando lo estudiaba, de esta manera, pues nos sonaba en un lenguaje que difícil de utilizar hoy, ¿no? Pero es lo que pretenden decir. Hay una circularidad en la realidad divina que es la esencia de la Trinidad. ¿eh? Deus es relación, que decía Santo Tomás. Dios es pura relación trinitaria, ¿no? Relación de amor,
como decía Ricardo de San Víctor, ¿no? Entonces, la intuición cosmoteándrica es el concepto realmente más genial de Raymond Panikkar. Es donde confluye todo su pensamiento, ¿no? Expresa la unión indisoluble, totalizante, que constituye toda la realidad, la triple dimensión de la realidad como un todo, cósmica, divina y humana. Es el conocimiento indiviso de la totalidad, una constante en la cultura humana que dice Panikkar y que de alguna manera está en esa filosofía perennis que atraviesa todas las culturas como un elemento que crea una conexión invisible entre todas ellas, ¿no? Entonces, la propuesta de Panikkar es vivir abiertos a esta triple dimensión de la realidad, abiertos a los demás, al mundo y a Dios, de tal modo que podamos llegar a la comunión armónica con el todo. Panikkar lo expresa con una expresión preciosa, la reconciliación cosmoteátrica. Entonces, la metáfora dimensión. A ver, ¿y cómo decir? Pues Panikkar habla de la intuición cosmoteándrica, la perspectiva cosmoteándrica, la dimensión cosmoteándrica. ¿Y por qué intentar con esto? Bueno, pues se trata de superar la tentación monista de construir un universo modalístico súper simplificado donde todas las cosas no son sino variaciones y modos de una sustancia. Y la tentación dualista de establecer dos o más elementos incomunicables, ¿no? Entonces es una experiencia, como os decía antes, como la experiencia advaita, más mística e inefable que filosófica en el sentido tradicional. En realidad, si no es pues con aquello que decía Santa Teresa para hablar de su experiencia de Dios, un no sé qué que se queda balbuciendo, ¿no? Si no es balbuciendo y si no es reconociendo que las palabras para expresarla a veces son nada, pues sería casi imposible hablar no solo de Dios, sino de esta experiencia advaita, ¿no? Entonces, la intuición cosmoteándrica manifiesta de qué es la relación, lo que une la realidad divina, humana y cósmica. Es decir, no es que haya cosas en relación, haya términos en relación, sino que la esencia de la realidad es la relación. Lo que constituye esa diferencia es precisamente la unidad en la relación, ¿no? Entonces, esta perspectiva descubre la estructura trinitaria del todo como una especie, con esa expresión griega que hablan de la Trinidad, una especie de perijóresis, de interrelación de total de la realidad. Panikkar insiste una y otra vez en que ni lo divino, ni lo humano, ni lo cósmico están nunca solos ni alejados. Y por eso él comenta en más de una ocasión, un Dios solo, totalmente trascendente, nos resultaría irrelevante, tan lejano que no podríamos tener relación con él. Nosotros somos conscientes de lo divino porque estamos metidos en esa realidad divina. Estamos constantemente en relación con él, ello. El mismo cosmos que experimentamos no puede ser sin el ser humano, sin la consciencia, sin la divinidad. Esta es la realidad cosmoteándrica. Entonces, Panikkar insiste mucho en que el conocimiento cosmoteándrico es una constante en la cultura humana, pero que hoy vuelve a brillar como esperanza de un número cada vez mayor de personas. Qué bien escribe, qué bien escribía Raymond. Nos ha dejado estas perlas, ¿no? El hombre nunca ha quedado satisfecho con verdades parciales y ahora sospecha que muchas convicciones tradicionales quizás solo sean parciales. Somos conscientes de esto, de nuestra limitación. ¿Cuál es el problema? El problema es absolutizar viejos conceptos. Por supuesto, heredamos toda una sabiduría dentro del cristianismo, dentro del pensamiento y la religiosidad oriental, toda una sabiduría que nos ayuda a entrar en la realidad. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que no se puede absolutizar nada. Como decía como decía Pedro Casaldáliga, absolutos solo Dios y el hambre. Lo demás es todo relativo. Solo Dios es absoluto y él lo que experimentaba era el hambre de la gente. Eso no hacía falta un análisis especial para comprender y para ver cómo su gente, sus
Sus hijos queridos pues pasaban hambre y por eso él nunca se separó de sus tierras del Mato Grosso, ¿no? Entonces, este conocimiento cosmoteándrico representa en la actualidad la visión holística de la realidad, cada vez más en boga, y que para Panikkar parece ser la esperanza viva de un número cada vez mayor de personas y el objetivo explícito de la consciencia humana. Bien, pues yo lo he comprendido de tal manera que lo repito una y mil veces. Cuando me dice de qué va su libro, pues mi libro va de que la realidad es pura relación. Y lo que me fascina, y por eso hablo con pasión de esto, es que yo experimento esto tanto en la ciencia más avanzada, que en absoluto es atea. Hay científicos ateos, pero los más grandes científicos que yo he leído eran gente profundamente espiritual. Todos estos grandes maestros de la física cuántica, desde Max Planck, Heisenberg, Rödinger, Bohr, todos eran gente profundamente, ha reunido textos místicos suyos, Ken Wilber, en un libro que os invito a leer, si no lo conocéis, Cuestiones Cuánticas. Seguramente aún se puede encontrar por internet y es posible que hasta esté volcado electrónicamente. Ahí tenéis textos de estos grandes físicos nobles del siglo XX y su experiencia profundamente espiritual y religiosa, unos de una manera, otros de otra, ¿no? Entonces se trata de la visión holística de la. Desgraciadamente estamos en un mundo en el que convive todo: la paz, la violencia, el genocidio de naciones pequeñas pero poderosas, armadas hasta los dientes, que no han aprendido el mensaje de Shalom. Este gobierno israelita judío actual no ha aprendido que la esencia del judaísmo es el Shalom y que es lo mismo que el Salam, paz. Bueno, pues convive paz, violencia, concepción despótica como la de un Trump, con esta concepción holística relacional, es decir, frente al eh, Make America Great Again. Lo que tenemos que hacer grande es el ser humano, que es el único realmente grande. Es la naturaleza, es el cosmos. ¿Cómo que ni América, ni todos los imperios han caído? Por supuesto, todos los imperios que hubo antes del imperio americano, y caerá. El imperio americano será reducido a las cenizas, a la miseria, seguro, vamos, seguro, antes o después. Todos los imperios caen. Porque lo realmente grande no es un imperio, ni siquiera un pueblo, sino que es lo que somos, dónde vivimos, dónde estamos, esto que forma parte de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, Panikkar habla en varios lugares de 3 momentos en la conciencia de la humanidad que él denomina momentos cairológicos. Por cierto, estoy mirando el reloj y me doy cuenta que tenía más materia que la voy a tener que dar muy rápido, así que voy a parar comentarios. Porque estos 3 momentos cairológicos es interesante. Estos aparecen en La intuición cosmoteándrica, el libro que os presenté al principio, ¿no? 3 momentos cairológicos. Sabéis que el kairos es el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que hay el tiempo del reloj, que no es el auténtico, es mentira, y hay el kairos, que es la experiencia existencial, histórica, y entonces, ese es el momento cairológico. Habla de el momento ecuménico, el momento del hombre primigenio que reflexiona sobre los dioses cuando se preguntaba sobre la naturaleza y sobre sí mismo. Es la etapa del hombre de la naturaleza, el hombre primitivo. El momento económico, subdividido en otros 3. El humanismo científico del hombre sobre la naturaleza, el intervalo ecológico y la crisis ecológica del hombre en la naturaleza y el intervalo ecosófico. ¿Recordáis? Me parece que he hablado de eso en alguna ocasión, sino pues a Panikkar le gusta más lo de ecosofía que ecología, ¿no? Y tercero, lo que él llama el momento católico o momento inocente. ¿Qué quiere decir con esto? Este tercer momento es el principio cosmoteándrico, la nueva inocencia en la que el ser humano descubre que el centro no es ni una divinidad solo trascendente, ni el cosmos, ni él mismo. Fijaros, estos distintos momentos, el cosmos,
Él era todo en la antigüedad. Él mismo, el antropocentrismo de la Ilustración, ni un Dios solo trascendente. Dice Panikkar, la primera inocencia se ha perdido para siempre, el esfuerzo del hombre para recobrarla ha fracasado. Desde que he perdido la inocencia ya no puedo volver a ser inocente. Tendré que recobrar otra nueva inocencia. Al parecer, al menos ha desaparecido para una gran parte de la humanidad. El hombre ha perdido la esperanza en sus propias fuerzas. Pero el momento católico, momento inocente, es el momento de aparición del mito unificador que tiende a superar la dicotomía epistemológica sujeto-objeto creada en la anterior etapa y que no existía al comienzo. Este representa el momento hacia la totalidad y el ideal de la síntesis. Es el momento de una filosofía omniintegradora. Es el momento cosmoteántrico, de antropocosmo. Me parece que ya dimos el concepto de mito en Panikkar, ¿no? El mito ahora engloba la perspectiva racional. El mito es aquello en lo que nos situamos para ver dónde estamos, para qué estamos. Es decir, el mito es lo que nos unifica y tiene mucho más peso en el ser humano que la razón. Entonces, la intuición cosmoteántrica o realidad teantropocósmica expresa la relación, comunión íntima entre Dios, divinidad, naturaleza, cosmos y humanidad, teos, antropos, cosmos, polos o dimensiones de la única realidad. Entonces, rápidamente y fácil con lo que hemos ido diciendo. Teos es la dimensión divina, la divinidad, a la vez trascendente e infinitamente inmanente a un tiempo insondable e inagotable. La fuente de todo lo que es. Eso es teos. Antropos, el ser humano, el factor de la consciencia. La consciencia existe en esa realidad, evidentemente, antes de que apareciera el ser humano. El ser humano es producto de una evolución biológica en un planeta concreto que es la Tierra, ¿no? Pero lo que es el factor de la consciencia, que aparece, flora, cuando ese simio evolucionado puede tener una capacidad de ser consciente y de superar la inmanencia para llegar a la trascendencia, ¿no? Entonces, esa consciencia que ya estaba ahí en la realidad brota, decimos en gallego, agroma en el ser humano, ¿no? El humano no es un individuo, sino que es ante todo una persona, lo que es lo mismo, un nudo en una red de relaciones que puede llegar hasta las mismas antípodas del orden. Es decir, esa realidad humana de la consciencia brota cuando el ser en relación. No es mi yo, ese pánico que tenía Unamuno, que me arrebatan mi yo, lo que más le temía a la muerte, bueno, si se muere este cuerpo, ¿qué pasa con mi yo, no? Pues mi yo, pues una fantasmada. Existe mi realidad como persona. Entonces, esta dimensión de la consciencia es lo mismo que decir la dimensión humana, pues aquella se manifiesta en y a través del ser humano. La consciencia que conocemos, si hay unos seres extraterrestres conscientes, pues que lo disfruten y ojalá lleguemos a comunicarnos. Pero la realidad que yo conozco, la realidad es la dimensión de la conciencia manifestada en el ser humano. Y cosmos. Teos, antropos, cosmos. Cosmos es el elemento material de la realidad cosmoteándrica, la energía. Todo ser se encuentra en el mundo y allí participa de su singularidad. Somos mundo. No es que estemos en la tierra, somos tierra. Adán no es un señor que estuvo casado con Eva. Adán es la humanidad, el humus, barro de la tierra. Somos tierra, somos compuesto de las estrellas. Pero en esta realidad cósmica de la energía, la materialidad, aflora la conciencia. Incluso aceptando una existencia extramundana, mística, temporal y cósmica, estas figuras del lenguaje son mundanas. Nuestras figuras siempre son lenguaje, son mundanas. Y tienen relación con el mundo, aunque se trate de una relación negativa, ¿no? Es decir, esta oposición que ha habido entre materia y espíritu, que ha
ahogado lo mejor de la espiritualidad. Incluso algunos de los más grandes maestros espirituales no se reconciliaron bien con su cuerpo. Mi admiradísimo Francisco de Asís, mi santo siempre ha sido. Pues qué pena que maltrataba su cuerpo. Y se lo decían sus hermanos, pero hermano Francisco, que no, si maltratas tu cuerpo se va a acabar. Y si se acaba, pues sí, seguirás viviendo espiritualmente, pero no, él no, parecía que no amaba a su cuerpo. Y sin embargo, ese cuerpo era el que conectaba con esa naturaleza que tanto amaba, etc. Entonces, no se quiere decir que Dios sea mundano, sino que es preciso reconocer que un Dios en el mundo no es un Dios real. Una tal abstracción no existe, no hay alma sin cuerpo, no hay dioses desencarnados. Magnífico. O sea, podemos, es que Dios no necesitaba el mundo para existir. Eso lo dices tú. Ningún ser humano ha sabido de un Dios sin el mundo. El Dios que conocemos es el Dios con el mundo. Es el Dios en contacto con el Dios metido en la realidad, metido dentro de mí, de este cuerpo tan contradictorio, pecador y todo lo que sea, ¿no? Es decir, entonces, un Dios sin el mundo es una abstracción, pues mira, ¿no? Una entelequia, ¿no? Igual que no hay alma sin cuerpo ni hay dioses desencarnados, ¿no? Entonces, incluso la eternidad de lo que yo soy, yo siempre he entendido que esto, y ¿qué voy a ser yo en el cielo? Pues yo seré lo que es mi historia, lo que yo he desarrollado, es lo que me constituye, no es este aspecto, ni alguno decía, bueno, es que cuando resucitemos vamos a tener todos la edad ideal que son 30 años. Bueno, no, 33 con la edad de nuestro Señor, ¿no? Yo seré yo, esta realidad, este agua de la gota que formaré parte del inmenso mar divino de la realidad, pero ahí seguiré estando yo y mi relación con Dios. Entonces el cosmoteandrismo es la meta y plenitud de toda religión, dice Pan. La intuición cosmoteándrica teantropocósmica manifiesta que es la relación lo que une la realidad divina, humana y cósmica, pero la comprensión de esta visión necesita la perspectiva del adualismo advaita y la relatividad radical, y necesita una nueva inocencia que supere la visión fragmental. Bueno, pues esto es lo que quería expresar. Voy a dejar de compartir, ya abrís vuestros vídeos y ya encenderlos y ya tenemos aún media horita para comunicar. Oye, Nemo, te veo la barba más blanca. Yo creo que ya vas entrando en la edad de la sabiduría. Enciende, que no te oigo. Eso todavía no lo sé, pero más blanco sí. Bueno, yo cuando conocí a Raymond tenía así como tú, o sea, tenía mi pelito negro, si habéis visto en alguna foto mía con él, pero ya las Sí, canicas sí, empezaban, ya no era como decimos aquí un pipiolo, ¿no? Ya tenía yo, un pues no chaval. sé, sobre 40 años, así más o menos, y ya. Y Raymond, todo blanquito, con su melena. Raymond era muy presumido, no sé si os comenté esto, le encantaba, ¿no? Su melenita. Sí, sí. Él sabía que comunicaba con su cuerpo y procuraba que resultaba agradable tenerlo delante. Y si habéis visto vídeos de él, que hay un montón en la red, era sumamente expresivo. Yo creo que una de las cosas que nos sentimos como almas gemelas es que si me veis, yo soy muy así, ¿no? Me muevo mucho, expreso mucho, muevo los ojos, la boca, todo, ¿no? Pues Raymond era profundamente expresivo y particularmente una característica del filósofo. El filósofo pues tiene que ser una persona feliz, ¿no? Si hacer filosofía nos sirve para ser feliz, pues mira tú, bastante dura es la vida y bastante amargo tal para no. Bueno, pues tenemos aún ahora 25 minutitos, si queréis. Yo ¿Alguna? tengo tres Dime. preguntas. La primera es si puedes desarrollar el acceso a la experiencia Advaita, o a la Advaita que es experiencia, porque pareciera ser que algo que no se deja elegir por la racionalidad. Claro. Entonces, no dar por obvio las vías de acceso. Esa es la primera pregunta. La segunda es, eh, aunque la conciencia se manifieste en y a través del ser humano, ¿solo a través del ser humano?
Entonces, si puedes aclarar cuando Panikkar habla de la conciencia en la materia y en lo divino, si es solo a través del ser humano y si es solo previo al ser humano, es que estaba ahí pero no se manifestaba, ya si puedes aclarar eso. Y Mm, lo tercero es, ¿a qué te referirías con existencia extramundana? mm. Bueno, lo primero, cómo La vivir vía de acceso a las a la experiencias experiencia Advaita. Advaita. Sí, recordaba la pregunta y estaba intentando. En realidad, a la experiencia Advaita solo se puede llegar a través de la meditación sin palabras. O sea, uno puede comprender racionalmente lo que es el Advaita y, bueno, pues uno lee muchas cosas y hay libros ahí. Tú que estás trabajando esto habrás ya conocido varios y tal. Entonces uno puede teorizar sobre la Advaita, pero solo se puede llegar a la experiencia Advaita por la contemplación sin palabras, por la meditación. Cada uno con el método, con el método que quiera, pero es decir, pues igual que estos grandes místicos cristianos, pues que sobre todo pues los que nos han expresado también su experiencia, porque Meister Eckhart es el padre de todos estos místicos, esto del siglo de oro español, y sin embargo nadie hablaba de él, ¿no? Porque el pobre no le fue bien. Bueno, por cierto. Yo cuando entendí que, ¿sabes quién condenó al Meister Eckhart? Un papa de Aviñón, es decir, un antipapa. Y sin embargo, le ha quedado al pobre Meister Eckhart una condena ya para toda la historia. Si lo condenó un antipapa, es decir, que no, es para, con perdón, mear por esa condena, ¿no? Y bueno, pues, pero los que lo han expresado también, precisamente porque son poetas. Es decir, la grandeza de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, su experiencia mística no es superior a otros grandes místicos de ninguna manera, pero lo que sí han sabido expresarla muy bien, porque eran poetas y lo inefable solo se expresa con palabras inefables. Entonces, estos, como nosotros hoy, solo llegaban a esta experiencia que nosotros le llamaríamos Advaita, ellos le llaman de comunión con Dios, de fusión con la divinidad a través de la meditación. Y, y, y que la meditación es una experiencia no solo religiosa, sino física, los que la hemos hecho lo sabemos. Yo que he tenido pues muchos altibajos, momentos más intensos de mi vida en los que he tenido una meditación más profunda, más pues yo recuerdo haberle dicho a algún amigo, pues mira, yo no sé si levitaba, pero no me extrañaría. No tenía quien lo viera, por tanto, y yo no me veía a mí mismo, pero porque estaba uno de tal metido en comunión con todo lo que es y en comunión con Dios, que es lo que a mí me llegaba, que te dabas cuenta de que aunque eso era a través de tu cuerpo llegaba un momento en que se relativizaba, se unía completamente en armonía con todo lo que es lo que pretendemos con la meditación. Y en este sentido, las técnicas orientales de meditación son magníficas. De qué manera yo me voy haciendo consciente de todo mi cuerpo, para que todo mi cuerpo se una con todo lo que es. Yo, incluso en el momento más intenso de la meditación, nunca dejo de sentir que me uno con el Señor, ¿no? Mi mantra es Señor, Señor, ¿no? Entonces, esta es la única, creo que es la única manera de vivir la experiencia Advaita. En mi libro sobre la no dualidad, tú lo conoces, Nemo, el último libro mío que publiqué el año pasado. Ah, pues Conozco el título, pero no lo he podido pues conseguir todavía. consíguelo, mira, pues consíguelo porque te va a gustar, ¿no? Eh, 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 Místicas no cristianas, el reto de la no dualidad. Entonces ahí hablo de la no dualidad en cristianismo, pero sobre todo más de la mitad del libro es la no dualidad en la cábala judía, en el sufismo islámico, en el budismo, en el hinduismo y en el taoísmo. Acabo con el Tao Te Ching, que es mi gran libro después de la Biblia, ¿no? Entonces, ahí lo interesante del libro, además de la reflexión que yo hago, es
cómo nos cuentan estos grandes místicos su experiencia. Entonces, creo que una de las riquezas del libro, eso han dicho algunos que lo han recensionado y tal, son los textos que ahí recojo, algunos que se encuentran difícilmente, ¿no? Que están pues, textos orientales, tienes que trabajar. Entonces, ellos han contado, es decir, pues aquel maestro de Ogechen que estuvo un año en absoluta contemplación, pues, y bueno, solo se alimentaba del prana, o sea que ni comía, ni bebía, ni se movía, ni, con perdón, ni meaba ni cagaba, ¿no? O sea, ellos cuentan esa experiencia y lo que veréis en el libro es el profundo respeto que a mí me merece siempre esta experiencia contada como pueden, es decir, y encima pues en un lenguaje, una lengua que no es la nuestra, ¿no? Pues ya me gustaría a mí saber chino antiguo para comprender estos primeros grandes maestros, o japonés, o sánscrito, ¿no? Bueno, Raymond controlaba un poco más, pero tampoco, él sabía sánscrito, pero no sabía ni chino ni japonés, por lo menos que yo sepa, ¿no? Entonces, yo creo que con esto te contesto a la primera pregunta. La segunda, vuelve a decírmela para que le responda con precisión. La conciencia se manifiesta en y a través del ser humano. Ajá, sí, Solo perfecto. a través de eso, ante el ser humano, Sí, cómo está la sí, conciencia en la materia, no se expresa. sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que creo que dije con claridad es que la conciencia estaba ahí. Si la realidad es ser Dios, la conciencia y la materia, Dios, hombre, cosmos, pues evidentemente el ser humano apareció en un momento concreto, de una historia concreta. Y entonces, ¿qué pasa? Antes no existía la conciencia, sí, existía de otra manera que no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que lo que es la conciencia aflora de manera clara en el único ser autoconsciente, en el único que conocemos, que es el ser humano. Es decir, entonces, ¿que hay algún modo de conciencia en el animal? Pues posiblemente, y desde luego, no hay más que ver cómo nos mira un perro que queremos. Yo escribí un artículo hace muchos años que es un artículo pequeñito, pero que tuvo unas vueltas al mundo y me hicieron esto, presidente de honor de una sociedad, no sé qué, de animales. Y yo decía, los perros, se titula, ¿los perros tienen alma? Y yo decía, claro que tienen alma. ¿Cómo no van a tener alma? El Espíritu de Dios está en los perros. Yo digo, y en los árboles y en las piedras. O sea que hay ahí, y desde luego, ciertas miradas está manifestando que a lo mejor yo no consigo comunicarme pero él a lo mejor sí se comunica conmigo, con el gato, con otros animales, ¿no? Yo digo con los animales con los que tenemos más relación, ¿no? Bueno, pues supongo que si soy capaz de mirar a un tigre pacíficamente cara a cara, a lo mejor me transmite, vete tú a saber, a un león, pero yo esa experiencia no la tengo, lo que sí la tengo. Entonces, y después recuerdas que yo te dije con ignorancia, porque la tengo y tú y todos, ¿no? Es decir, muy posiblemente hay otros seres autoconscientes en otros espacios del cosmos, en otros planetas, en otras galaxias. Pues yo no tengo ningún problema, ¿no? De hecho, pues yo me ha interesado mucho la cuestión de los ovnis y tal, y que bueno que nos ocultan la realidad porque ya han estado aquí, ya se han manifestado, ya tal. Pues no lo sé, ¿no? A veces me ha gustado leer mucho de estas cosas y aquella serie de televisión, ¿no? Como decía, la verdad está ahí fuera, era el lema, pero la serie, ¿cómo se llamaba? Seguro que la habéis visto. Bueno, no me acuerdo, pero era de eso, de la realidad paranormal y tal, ¿no? Entonces, ningún problema. Yo lo que sí sé es que esa realidad, experimento, que se ha manifestado en el ser humano, porque es un ser autoconsciente. Y fíjate lo que estoy diciendo, me gusta más ser autoconsciente que animal racional, porque es mucho más. La conciencia es mucho más grande que la razón. Eso de que el ser humano le salió muy bonita la frase a Descartes, la caña pensante, es mucho más que una caña pensante, es un ser autoconsciente. Y por eso desde esa consciencia puede experimentar la divinidad, el absoluto, la comunión con Dios, ¿no? La tercera, vuelva a recordarla, por favor.
¿A qué te refieres con existencia extra mundana? Bueno, yo estoy convencido de que, y lo rezo todos los domingos en el credo, que es la resurrección de la carne, ¿no? O sea, estoy convencido de que lo que yo soy, nuestro ser, va más allá de mi muerte física, ¿no? Y yo de esto, pues he hablado mucho también con Raymond y de una manera u otra. Mm, Creo que de lo único que he publicado, que he escrito sobre esto, creo, ¿ves? Ahora me lo preguntes, es un artículo que tengo en la revista Chirpit, pues en uno de los primeros números. Vas a Chirpit, conoces, ¿no? Ujú. Entonces vas allí, buscas todos los números de la revista y en el uno, en el 2, cuando tenía un formato muy casero, ahí creo que respondo a esto porque teníamos una sección que le llamábamos preguntas. Entonces la gente nos escribía, hacía una pregunta y Roberta Capellino, oye, ¿quieres contestar esto? Yo ahí creo que fue de las pocas veces que escribí, que publiqué algo pues sobre la existencia escatológica y tal, ¿no? Es decir, cómo la entiendo yo y cómo. Y bueno, pues ya sabes que a Raymond le cantaba de que somos el agua de la gota, ¿no? Es decir, no somos la gota de agua, que en cuanto ya desaparece, no, somos el agua de la gota. Bueno, exprésalo como quieras. Sin mi agua, ese océano está incompleto, ¿no? Entonces es lo que es la realidad personal, ¿no? Más que individual, personal, y que es extrasensorial, supramundana, es decir, la vivo en el mundo, soy materia, pero va más allá de mi materia que se va a corromper, ¿no? Y yo digo, afortunadamente se va a corromper y va a servir para que más vida haya. Yo en este sentido pues mira, cuando yo me muera pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo. O sea, mira, para la ciencia, con perdón, como si se alimentan conmigo, como los de los Andes, una cosa muy bonita, te doy permiso para que te alimentes con mi carne. Me ha parecido maravilloso, de los diálogos más maravillosos la película de los que se perdieron, que seguramente la habéis visto, ¿no? Pues yo no me importaría. O decía Castelao, cuando muera quiero que me entierren en la tierra y que mi cuerpo produzca hierbas ventureiras. Es una maravilla. O sea, yo continúo materialmente existiendo lo que son mis componentes. Pero aparte de eso, esa realidad profunda mía, estoy convencido de que supera la muerte y es más. Lo que a mí me da paz a la hora de enfrentarme con la muerte es esta experiencia, ¿no? Yo que tengo muchos amigos ateos y a veces hablan estas cosas, yo me cuesta trabajo cómo se puede afrontar pacíficamente la muerte sin el sentimiento de trascendencia. Mira, en mi blog de religión digital, que últimamente casi no atiendo nunca, hay un artículo mío comentando la última película de Almodóvar. Y entonces a mí, que he visto todo el cine de Almodóvar, es una gran película, pero no aparece para nada la trascendencia. Y sin embargo, esta mujer afronta pacíficamente esa muerte, o por lo menos eso parece, ¿no? Pero digo, qué pena que no. Y además es que Almodóvar es una persona religiosa, lo ha dicho varias veces, ¿no? De una manera así un poco rocambolesca, pero entonces qué pena porque no es una tontería. La experiencia de la trascendencia no es una bobada de los crédulos, es la experiencia más profunda y es la experiencia de plenitud que supera la limitación material, ¿no? Bueno, vaya una que os he echado, ¿eh? No sé si te ha ayudado las. Bueno. Sí, sí, sí. Pues a lo mejor me animo a escribir algo sobre esto. Lo que pasa es que muchas veces a mí de las cosas más me salen comentando y no las escribo y bueno, pues vosotros las habéis oído y como queda ahí grabado, pues ya. Pero mira eso de Chirpit porque es de las pocas veces que yo he escrito sobre escatología. Nunca di clase de escatología, la he estudiado, he aprendido mucho con un gran ¿cómo se llamaba este hombre? Que tengo aquí el libro. Ya me gusta no acordarme del nombre. Ruiz de la Peña.
Ruiz de la Peña, no sé si lo conoces. Para mí, la Sí, escatología que aprendí con Ruiz de la Peña me ha valido ya para siempre. Yo creo que no he vuelto a leer libros de escatología porque con esta es suficiente. Después, evidentemente, al leer a Pánica, reelaboras todo eso, pero reelaboras la esencia de la escatología. No es como es la vida de ultratumba, que yo ni lo sé, ni me importa. La esencia de la escatología es la esperanza en el eschaton, en la plenitud, en que yo estoy llamado a la plenitud, a la divinización, una experiencia que puedo vivir aquí y que desde luego viviré cuando ya este cuerpo se lo hayan comido los gusanos o lo hayan quemado o me hayan cremado y el polvo, pues yo no quiero que me guarden en ningún sitio, que me le echen al mar o al río, en fin, ¿no? Entonces, pues gracias, Nemo, por las preguntas, que así yo también me he animado a decirte. ¿Alguna otra cuestión más, Joan, Patricia, Juan Carlos? ¿Alguna cosita? Aún nos quedan 10 minutitos. Se nos ha ido Tere. Tere es una mexicana, es profesora en la Ibero. Seguramente, claro, pues tendría clase, porque son horas allá de clases y tal, que es la razón por la que, sobre todo colombianos, pues no, que empezaron con mucho ímpetu, no han podido, porque claro, son horas intensas, concretamente Víctor y tal, ¿no? Pues, y José Luis Meza, gran amigo, pues estará en clase seguro, ¿no? Y entonces, bueno, pues somos este pequeño grupito que esperemos que seamos, pues estemos, hoy es la penúltima sesión, eh, el mes que viene, en marzo, tendremos una, la última sesión. Yo no sé si ya hablaré con Xavier, si hacemos alguna otra cosa como el año pasado, alguna mesa redonda o un día si no lo hacemos con gente invitada, pues podemos hacerlo de diálogo, invitar especialmente para que seamos cuantos más mejor y porque evidentemente, pues se os dice con tiempo y traéis alguna pregunta y entre todos intentamos reflexionar y bueno, pues será una sesión bien bonita también, ¿no? Por cierto, antes de acabar, para los que estáis, otra eh, pregunta para animar la conversación, ya que los demás están un poco más tímidos. sí, Eh, ¿Cuáles han sido las críticas que ha recibido Raymond Panikkar con su noción de Trinidad radical? sí. Eh, Bueno, pues las mismas que me han hecho a mí, que a mí me han llamado panteísta, sincretista y todos estos sismos de tal, pues típicos. Y de luego, claro, es decir, la crítica conservadora ha sido que es un panteísta y que es un sincrético, un sincretista y tal. Pero lo que es interesante es, y de Roma a Raymond no le ha llegado ningún mórito nunca por su teología. Y no solo no le ha llegado, sino que cuando se publicó La pienezza dell'uomo, La plenitud del hombre, que se publicó primero en italiano, por eso dije el título en italiano, le escribió Joseph Ratzinger, cuando uno era papa, ¿no? Le escribió a Raymond, le escribió en alemán, diciéndole que le había encantado su libro. Eso es cierto, como que estas gafas están ayudando a ver yo mejor. Digo que he visto la carta. O sea, mi alemán no era tan bueno como el de Panikkar, pero me la enseñó porque en una de las ocasiones que estuve como, oye, mira que me escribió Ratzinger y tal, ¿no? Me dijo que le había encantado mi libro y tal. Y claro, ¿por qué le encantó a Ratzinger? Que en muchos aspectos su teología difería muchísimo. Por una razón muy sencilla. Porque si algo quedaba claro en ese libro es la divinidad de Jesús de Nazaret. ¿Recuerdas lo de identidad y tal? Entonces, ese era uno de los problemas más grandes que tenían pues, la Congregación para la Doctrina de la Fe con algunos teólogos contemporáneos, el problema de la divinidad. Y ahí Jesús, y ahí Pánicas lo tiene claro, por esto que estamos diciendo, es evidente. Si Dios está en mí, ¿cómo no iba a estar en Jesús? Y estaba siendo su más profunda identidad, no su identificación, sino su identidad. Se identificaba
como el nazareno, mediterráneo y todo lo que quiere. Y entonces lo que pasa es que Raymond decía, tenemos que superar la cristología tribal mediterránea. Si Cristo tiene que llegar a todas las religiones y todas las culturas, solo puede solo puede llegar no siendo solamente el hombre de Nazaret, sino el Cristo. Entonces, esto era lo que hacía. Entonces, yo creo que como tenía esto tan claro y como él defendía, como yo defiendo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es decir, desde el fundamento de Nicea y tal, pues yo supongo que al pasar a la Trinidad radical, que suena a panteísmo, y los que ven la trascendencia divina como la inseparable, ese abismo que hay entre tal, pues este Dios de andar en zapatillas por casa les escandalizaría muchísimo, ¿no? Y ya no digamos la cuestión de que no solo Dios es eterno, sino la conciencia es eterna y la materia es eterna. Sin embargo, fíjate que no he leído grandes críticas, más que críticas conservadoras de la caverna y tal, ¿no? O sea, a nivel teológico, sí conozco gente que no comparte, grandes teólogos, que no comparte esta perspectiva de Pánica, y una de las razones por la que yo estoy un poco aislado teológicamente es precisamente por defender este tipo de teología, ¿no? O sea, yo soy profundamente trinitario y creo que una de las cosas que nos unió a Panicar y a mí es mi concepción trinitaria de la divinidad y que me encantó encontrarla en la realidad, la concepción trinitaria, cosmoteántrica de la realidad, ¿no? Pero fíjate. Yo, si lees mi libro, el de la Trinidad, el de Dios, hombre, mundo, recuerdas que ahí digo, eh, esto de la creatio es nihilo, eso de que es la única doctrina cristiana es mentira. Hubo una pugna tremenda en la escolástica entre Santo Tomás y San Buenaventura. San Buenaventura defendía la creatio es nihilo y Santo Tomás decía que la materia es eterna. Santo Tomás de Aquino, hay que leerlo. Una de las cosas a las que a mí me ayudó Pánica, me ayudó en tantísimas cosas, fue leer a Santo Tomás, porque yo tuve unos profesores de teología que tenían un prejuicio tremendo con Santo Tomás y casi no había leído a Santo Tomás. Había estudiado en filosofía, más que en teología, pues claro, el pensamiento tomista, pero y yo recuerdo que para mi tesis tuve que leer a Santo Tomás y me encantó. Y en este sentido, Raymond fue una guía. O sea, entonces, esto era Raymond. Unía lo pasado, lo presente y lo futuro de una manera tan genial y tan así que era difícil llevarle la contraria, ¿no? O sea, yo como no se la llevé, yo lo único que hacía, y si miras de las cosas más bonitas que he escrito sobre Raymond son unos diálogos con Raymond Panikkar, que antes aparecía en la Wikipedia y ahora pues pones su nombre y el mío, diálogos con Panikkar, y fue una cosa que salió en la revista Iglesia Viva, ¿no? Entonces yo lo bueno de esa entrevista es que yo, decimos aquí en Galicia, atornillaba. O sea, le hacía una pregunta a Raymond cuando Raymond se me iba por las ramas, es típico suyo, yo volvía, pero esto. Entonces conseguí que él me dijera cosas que no había dicho en sus libros, ¿no? Porque atornillando, ¿no? Entonces, sobre la divinidad de Cristo, sobre la muerte en la cruz, sobre tal, sobre la resurrección, Entonces, y Raymond, en esto era ortodoxo, o sea, su fe era una fe católica, clarísima. Él era heterodoxo en cuanto a la manera de elaborar la reflexión sobre esto. Pero su fe, yo rezo el credo todos los domingos. Mi fe es completamente la fe católica. Evidentemente, impugno normas, que son normas que como aparecieron debían desaparecer. O sea, el celibato obligatorio me parece un error radical de la Iglesia que le ha hecho más daño que bien, y le ha hecho mucho bien. Entre otras cosas porque yo he conocido a célibes que lo han vivido muy bien y estupendo y se han entregado completamente a los demás. O sea, el problema no es eso, el problema es la obligatoriedad, el prohibir el acceso a las mujeres al sacerdocio. Es decir, pues hablo de dos cosas y después, pues, ciertos conflictos con la ciencia, con la evolución, que afortunadamente se van esto solucionando, ¿no? Pero mm, eh, yo hay una expresión que lo dijo un
un escritor italiano que me encanta, Raymond Panikar, profeta del dopomani. Es un profeta del futuro. Lo bueno de Raymond, y por eso yo me apasiono diciéndolo, lo bueno de Raymond es que es un hombre que murió hace más de 10 años, con 92 años, y es mucho más actual y mucho más del futuro que muchos de estos teologuillos de 3 al 4 de ahora, e incluso grandes teólogos, pero que siguen atados a concepciones antiguas. Concepciones, por ejemplo, mi problema con algún teólogo es esto que os decía de lo de la relacionalidad. No, 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 para que tenga que haber relación, tiene que haber cosas en relación, pero que no. La realidad es relacional. Y esto para la teología me parece fascinante. Dios es relación. Todo lo que es relación. Yo digo muchas veces por sentido común, si Dios es real, tiene que formar parte de la realidad. O sea, Dios no puede ser real y estar fuera de la realidad. Esa concepción de la trascendencia es incluso una contradicción terminis. Si Dios tiene que estar en la realidad, una realidad que tiene 1000 dimensiones y si quieres, ahora hablan algunos científicos de mundos paralelos que yo no sé, me pierdo, me es igual, pero es la realidad. Una realidad pluridimensional, todo lo que quieras, entonces, esto es que me parece magnífico. Y sin embargo, teólogos ilustrados, muy avanzados, muy tal, siguen a ese concepto de la ilustración que hoy tú estás trabajando. Hoy tenemos que hacer una teología más allá de la ilustración. Y no solo por lo de Horkheimer, sino porque tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Es decir, y ese más allá, y una de las cosas más bonitas, y me da vergüenza, ¿no? Que dijo Panikkar, porque lo dijo en el prólogo de mi libro, Más allá de la, esto, ya no me acuerdo ni del título de mis libros, de la fragmentación, más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida. Y escribió Raymond, lo que más me gustaría es servirle a Victorino como trampolín para ir más lejos. Bueno, él fue tan lejos que yo no voy a ir tanto, pero sí, o sea, lo que me siento es con total libertad. Desde esta concepción que yo veo que casa con la perspectiva científica, ¿no? Desde ir reelaborando, ir repensando, y bueno, pues bueno, aquí estáis 5 escuchándome. Yo sé que hay más que lo harán con gusto, pero hay un montón de gente que se cree, ¿no? Y algún teólogo analfabeto, un teologuillo de tercera, y pues no sé, de tercera, de primera, de tal, pero yo estoy elaborando, gracias a genios como Raymond y a otros, ¿no? Stille Berraner, Kim, por supuesto, ¿no? Pues estoy intentando elaborar un pensamiento que a mí me convence, que a mí me libera, que a mí me hace feliz. Y que yo cuando os veo vuestros ojos y veo otra gente en algunas conferencias, digo, pues parece que conecta. Por tanto, no deben de ser tonterías muy supinas, parece que conecta. Sin embargo, otras veces se siente uno, y el mismo Raymond, los últimos años de su vida no vivió siempre feliz, ¿no? Bueno, pues encima lo putearon al pobre hombre con cosas bobadas, ¿no? Pero en fin, ¿no? O sea, la vida es lucha, y unas veces bien, otras veces mal, otras veces regular, vemos nuestras propias contradicciones. Pero yo creo que sentirse en la realidad de esta manera que os estoy diciendo, yo duermo muy bien. Duermo muy bien. Así que no debo tener muchos remordimientos a pesar de mis pecados de cada día, ¿no? Porque me siento reconciliado con la realidad. Y esta reconciliación cosmoteántrica de la que hablaba Panikkar es la reconciliación con la realidad. La búsqueda constante de esta armonía en la diversidad, ¿no? La búsqueda de la armonía en la diversidad, que ha sido el título de otro de mis libros, ¿no? Y entonces ya no se ve con conflicto con lo diferente. O sea, yo puedo vivir en conflicto con el fascismo, con el autoritarismo, con la violencia, con el genocidio. Por supuesto que tengo que estar en choque, pero al mismo tiempo afrontarlo pacíficamente, que no me quite a mí la paz, ¿no? Si tengo que ir a morir con los hermanos de Gaza, voy, pero paz, ¿no? Y yo esto es lo que no solo he leído, estudiado y reflexionado, sino que he vivido también con Raymond, momentos de oración en silencio, oración de la mañana,
cuando íbamos allí en Tabertet, íbamos al final de un camino que había un arbolito. Claro, en Tabertet, para esto allí medita cualquiera, ¿no? En la ciudad nos cuesta un poco más de trabajo, pero... Bueno, pues son las 8:05. Yo creo que ya se va a cortar esto, así que gracias por venir.